is Falcon Heavy, now in startup. We're now just waiting for the final call from the launch director. This is the mission director. Go for launch. And excellent news, all systems are go for launch of Falcon Heavy with USSF-67. 30 segundos. Empieza todo. T-minus 30 seconds. Va. 15 seconds. 15. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine full power. And Listo. liftoff of USSF-67. Go Falcon Heavy. Go Hola. Force. Tenemos devuelto el mastodonte en el aire. Booster chamber pressures are nominal. Me acaba de petar la alarma porque tenía aquí puesto para el vuelo. Me acaba de sonar justo cuando ha tirado para arriba. T plus 40 seconds into flight under the power of 5 million pounds of thrust. Power and telemetry nominal. Falcon Heavy is headed to space. Now we did throttle down the engines around the T plus 40 second mark Supersonic. in preparation for Max Supersonic. Q. Max Q. And great call out there that we have passed through Max Q. That's the largest mechanical stress on the vehicle on ascent. And incredible views there on your screen. Esta cámara está guapa. Falcon Heavy in flight. Me hace gracia porque el booster central no tiene patas, ¿sabes? Porque no lo van a recuperar. Now next event Está ahí coming vacío. up will be booster engine cutoff or Qué BECO, vista, su padre. followed by separation of the side boosters and followed by their side booster boost back burns. And then will be center core main engine cutoff, or what we call MECO. And those events coming up here 2600, 2700 km por hora, 800, 900. Y cada vez irá más rápido. MECO. That's where the booster, the Altitud side 30 boosters kilómetros. engines will shut down. The center core will push those side boosters away from the vehicle. Then those two side boosters can begin to make their way back down to Earth. A ver qué tal esta vez la cámara de los boosters, porque la última vez no sé qué coño pasó con los RCS o con el... No, perdón, con el quemado del booster central que achicharró la cámara y hasta que no entró otra vez en la atmósfera no se veía nada por la porquería que había en la cámara, imagínate. A ver si esta vez hay suerte y se ve bien todo. Really incredible views here. Again, we will have BECO, side booster, boost back burn, followed by main engine cutoff of the center core here in just a few seconds. Apagado de los motores laterales, separación completa. Bien, y la cámara se queda bien, más o menos. Sí, se puede ver bien. De locos. Oh, se ve, qué cebada. Incredible views. Enchufan motores. Mira, ves, están hechas una mierda las cámaras, ves, otra vez. No me equivocaba mucho, se tuestan. They are now in their boost back burn, making their way back down to Earth. Those side boosters are returning to Florida under the Está mi cámara tapando el booster izquierdo, pero no puedo hacer nada. Ahí se ve. So next up will be the conclusion. Next up will be the Que se me hago el efecto que pegan, tío, la puta madre, vaya vista. Vaya efecto pegan en la atmósfera. Y es todo esto a 80 y algo kilómetros de altura, ¿sabes? 84, 85 cuando se han empezado a separar, creo. O los 80 incluso. And additionally, our center core or stage 1 is expendable today, so we will not be attempting to recover that vehicle, but we should have some great views like we are seeing right now. La separación del We should have some great views of the side boosters touching down for landing. MECO. MECO. Stage separation confirmed.
Bien. Y no van a grabar nada más de la etapa superior, ni telemetría ni imágenes. Van a quitarlo todo porque es una misión clasificada del gobierno. Para el Ministerio de Defensa, creo que era. Stage 1 FTSSA has saved. Ministerio de Defensa, puede ser, sí. Position signal. ¿Ves? Ya se están desplegando los Griffins. La cámara se ha hecho chorra. Pero bueno. Ahora es esperar a que reentradas y todas esas cosas. We are waiting for confirmation of a call out of the fairing separation. All vehicles are following nominal trajectories. Los dos están siguiendo una buena trayectoria. Esos mini destellos que veis son los RCS, puede ser, o es el reflejo de la luz con el booster. ¿Ves? Eso sí que ha sido un RCS. So currently stage 2 is still making its way to its targeted drop-off orbit. Uy, lo voy a efectos pegan los RCS, la puta madre. Sí que llegan lejos, tío. Que ese, no. And these side boosters have another burn coming up. That will be the entry burn. That will be 3 of 9 M1D engines reigniting. That helps to slow the boosters down. 79 kilómetros de altura y bajando. Técnicamente por la rozadura del aire y todo esto, la porquería de la cámara se tendría que ir, al menos como en el vuelo anterior pasó. We got some views here from those side boosters there on your screen. A ver. Now, at the time of separation, the side boosters were traveling slow enough to turn around and make their way back to land, to our side-by-side landing pads. If we have successful landings today, we'll mark the 163rd and 164th landing of an orbital-class rocket. As I mentioned earlier, the center core will be expendable. 47 kilómetros de altura y bajando a 4000. ¿Encendido? Side core entry burn start Vale, up. bueno. And there you can see on your screen the entry burns for the side boosters have begun. They're just about 12 seconds long. Vale, mira, uno ya se ha limpiado la cámara. El otro también se ha limpiado. And the entry burns for both side boosters have now concluded. Now next up will be the final burn for each of these side boosters. That is the landing burn. Spacex tendría que arreglar un poco lo que pasa en un tema de cámaras, pero bueno. Each one of these M1D engines have about 190,000 pounds of thrust. So that is enough to slow the vehicle down just in time for landing. And you could see 7 kilómetros de altura. Florida in the background. 6. Son 3 sónicos, ya han bajado de la... Ya no son hipersónicos. Coming up here in just about 20 seconds or so. Ojo. No ponen ninguna cámara tracker esta vez. 2 kilómetros. Encendido. Uno está más abajo que el otro. No ponen cámara tracker. Ah, bueno, mira. Venga, Booster landing like deploy. Qué guapo. Tasca, uno. De locos. Y el otro, ahí está. Touchdown for landing. That confirms successful landing of both Falcon Heavy side boosters on landing zone 1 and landing zone 2. Now with these two side boosters, this marks the 163rd and 164th overall successful landing of an orbital class rocket. It's also the 25th landing on landing zone 1 and the 6th landing. Y este año hemos tenido 2 ya. Bueno, no, uno en finales de 2022 y uno, este es el primero de 2023. Ya está, se cierran el... Acaban de decir que tienen la inserción orbital correcta de la etapa superior, pero no van a decir ni dónde está porque es secreto.